En cierta oportunidad Jesús dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. El versículo 4 dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice el versículo 5. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amigos, Jesús aquí en estos textos, en esta historia, está elaborando un pasaje, ¿verdad?, donde elabora distintas figuras e ideas. Estas figuras e ideas eran parte de la herencia religiosa de la nación judía, amigos. Ustedes deben recordar que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, los Salmos nos presentan estas figuras, ¿verdad?, estas figuras que Israel representa a la parra, ¿verdad?, o a la viña del Señor. Por ejemplo, Isaías 5, desde el versículo 1 al versículo 7, ahí se presenta y se habla que la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Jeremías, el versículo 21, el capítulo 2, también dice, yo planté de pura cepa, ¿verdad? Dice, es el mensaje de Dios a Israel por medio de Jeremías. ¿Recuerdan ustedes? Ezequiel 15 también compara a Israel a una vid cuya madera ya no sirve para nada, sino solamente sirve para que sea echada en el fuego. Y también Ezequiel 19, el versículo 10 al 14, presenta a Israel como una parra en medio de la viña, que luego es arrojada al desierto. Israel es una frondosa parra, o sea, es el capítulo 10 también. Y los salmos también presentan esta figura de Israel, ¿verdad? El Salmo 80, el versículo 8, te trajiste una vid de Egipto. Es interesante, amigos. La vid había llegado a ser, de hecho, el símbolo de la nación de Israel. Era el emblema que aparecía en las monedas de los macabeos. Una de las glorias del templo, incluso, era la gran vid de oro que había en la fachada del lugar santo. Incluso, amigos, muchos grandes hombres habían considerado un gran honor ofrendar oro para un manojo de uvas o aún para una sola uva de aquella vid. Amigos, la vid era una pieza especial de la imaginería judía y el mismísimo símbolo de Israel. Pero mire lo que dice el versículo 1. Ya leímos el versículo 4 y el versículo 5. Pero aquí en el versículo 1 el texto dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús se llama la auténtica vid. Aquí la palabra materna griega es la palabra alethinos. Él es la verdadera, real, genuina, la genuina vid, la verdadera vid, la real vid es Él, amigos. Es curioso, ¿saben?, que el símbolo de la vid no se usa nunca en el Antiguo Testamento, sino unido a la idea de generación. Lo principal, amigos, de esta alegoría de Isaías es que la viña se ha vuelto una viña silvestre, o sea, se ha convertido en algo negativo. Jeremías también dice que Dios se queja de que la nación que Él plantó, que era una nación de una muy buena cepa, ahora se ha convertido en algo terrible, en algo negativo para lo que Él tenía planeado. Amigos, continuemos viendo lo que dice el texto bíblico. El versículo 6 dice lo siguiente: el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amigos, debemos recordar algo importante. Aquí el texto bíblico nos está presentando la importancia de permanecer en Jesús. Él como la auténtica vid, como la vid verdadera.
Jesús está estableciendo el principio de que el verdadero camino a la salvación de Dios no era tener sangre judía, amigos, sino tener fe en Él. Ninguna cualificación, debemos recordar esto, ningún punto externo puede poner a una persona en la debida relación con Dios. Solo la verdadera amistad con Jesucristo puede realizar aquel trabajo. Cristo lo mencionó y Él dijo que no tenemos acceso al Padre si no es por Él. El texto bíblico continúa y dice lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que deseen y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, dice el versículo 8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amigos, el texto bíblico, esta historia, nos presenta 3 puntos, 3 maneras en las cuales uno puede llegar a ser un sarmiento improductivo. Tal vez podemos negarnos a escuchar a Jesucristo, o tal vez podemos escuchar, ¿verdad?, y luego confesar de labios para afuera, sin acciones. O tal vez podemos aceptar a Jesús como nuestro Maestro, y en vista de las dificultades que se nos presentan, ¿verdad?, le abandonamos. Es uno de los principios fundamentales, amigos, del Nuevo Testamento. ¿Recuerdas? La inutilidad invita al desastre. Si no hay frutos, estamos invitados al desastre. El sarmiento improductivo, que decía el versículo 7, el versículo 8, acababa ¿dónde? En el fuego. Miren lo que dice por último, amigos, el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por último, amigos, aquí se están estableciendo 2 puntos importantes acerca del buen discípulo. Primero, en primer lugar, nuestra vida se enriquece, ¿verdad?, como si tenemos un contacto real con Jesús cada día, cada mañana, en cada momento. En segundo lugar, ese contacto con Jesús permitirá que entreguemos gloria a Dios. Amigos, debemos recordar lo siguiente: Dios es glorificado cuando llevamos mucho fruto y nos mostramos discípulos de Jesús. ¿Qué te parece si en esta mañana le pedimos a Dios que Él pueda ayudarnos a que podamos permanecer cada día en Jesús, para que así su carácter pueda verse reflejado en nosotros? Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias porque cada mañana somos reavivados por tu palabra. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Queremos permanecer cada día unidos a ti y queremos que estas expresiones, Señor, de la Biblia puedan realizarse de una manera práctica, que podamos llevarla a la práctica. Danos fuerza, ayúdanos, bendice a cada familia, a cada amigo que está conectado en esta mañana. Oramos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.